Imainatata Quechua Simipi. Hi, nice to see you, Nisungman. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad estaremos viendo estas frases para saludar. ¿Cómo decimos cada uno de estos saludos en el idioma quechua? Obviamente que no se va a poder traducir al pie de la letra, pero sí va a haber maneras para poder decir de esta manera. Por ejemplo, la primera que tenemos que dice hi, nice to see you, que en español significaría hola, gusto de verte. En el idioma quechua simplemente diríamos como esto. Vamos a escribirlo con verde. Sí. Y decimos cancina, que equivale a lo que es a hola. Y todo esto que estamos viendo, nice to see you, gusto de verte, simplemente pondríamos en quechua mamay, para referirnos obviamente a la mujer, ¿no? Podemos saludar a una mujer relativamente joven o adulta con la palabra mamá. Entonces le decimos, cancina mamay, cancina mamay, de esta manera. Y en el caso de los varones, simplemente diríamos cancina tatay. Y decimos, cancina tatay, cancina tatay. Incluso esta palabra que es mamay o tatay se puede sustituir con el nombre de la persona. Por ejemplo, imagínense que yo estoy saludando a la señora Julia, por ejemplo. Le voy a decir cancina Julia, pero en quechua debemos de aumentar esta Y. Sí, entonces diría cancina Juliay. En el caso de los varones, de la misma manera. Digo cancina. Cancina. A ver, ¿qué nombre me invento? Roberto. Voy a poner Roberto. Y diría cancina Robertoi, de esta manera, ¿sí? Entonces, en el idioma quechua es muy común que el saludo sea de esta manera, cancina mamay o cancina tatay. Cuando tú entras, por ejemplo, a una oficina, estoy seguro que te va a saludar cancina mamay, kaita yanapariway, o cancina tatay yanapariway. En fin, en el caso de que sepa tu nombre, seguramente te lo va a decir con mucho aprecio, con mucho cariño. Cancina Juliay, Cancina Robertoy. De esta manera es el saludo que podemos decir de nice to see you, que sería gusto en verte. ¿Sí? De esta manera entonces podríamos saludar en la primera parte. A ver, vamos por la segunda parte que dice, hey, how are you? Hey, how are you? Que significa, hey, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Esto es muy fácil de traducirlo. Prácticamente lo vamos a hacer lo mismo, que sería, bueno, solamente la palabra de interjección, que esta palabra se llama interjección, pues vendría a ser yo. Yo. Imai Naya Kashanki. Hoy no me alcanzó la pizarra, lo voy a escribir un poquito más abajo. ¿Ya? Pero el saludo sería Yao Imenella Kashanki. Kashanki. De esta manera. Sí, ahí tenemos entonces la segunda parte del saludo, que sería hey, how are you? Hola. O hey, ¿cómo estás? ¿Y en quechua diríamos esto? Yao Imenella Kashanki. Muy bien, vamos por el tercero. Dice, hey, long time no see, que significaría, hey, hace mucho que no te veo. Hey, hace mucho que no te veo. Y esto en quechua diríamos de la siguiente manera. Dijimos que ese hey, que es la interjección, en quechua decimos yau. Ima unay manta tinkushanchik.
de esta manera. Yao, ima unaymantatin kushanchik. Hey, long time no see, que sería, hey, hace mucho que no te veo. Y en quechua diríamos, yao, ima unaymantatin kushanchik. De esta manera. Vamos por el siguiente que sería, it's good to see you again. It's good to see you again. Es un placer de verte nuevamente. ¿Cómo decimos esto en el idioma quechua? Kanwan watijmanta, kanwan watijmanta tinkuyqa may achapuni. Ahí está. De esta manera podemos decir it's good to see you again, que sería es un gusto de verte nuevamente. Y en quechua diríamos kanwan watijmanta tinkuyqa may achapuni. Vamos por la última parte que dice hello, how have you been? Hello, how have you been? Que significaría hola, ¿cómo has estado? Y en quechua diríamos de la siguiente manera. Cansina. Recuerden que hello o hi, pues en el idioma quechua es cansina. Cansina. Imaynalla. Kaku sharkanki. Ahí tenemos. Cansina, imaynallaka kusharkanki tatay, imaynallaka kusharkanki mamay, etc. Bueno, al final, por lo general, los quechohablantes siempre van a añadir lo que es mamay o tatay. Ojo que no es ofensivo, pensarán muchas veces que te están diciendo señora, pero como ya les había comentado, la palabra mamay o tatay pues significa caballero, señorita, señora o señor. ¿De acuerdo? Entonces, si alguna vez les dicen cansina mamay, no lo tomen a mal. Kayllakama yachakuykashan yachakuqkuna askama yakachun tinkunakama.